Tenemos el gusto de recibir en nuestro estudio a la profesora Clarisa Segura. Queremos hablar por su tarea profesional, docente, pero más allá de eso también la tarea investigativa, que nunca cesa en quienes realmente abrazan una profesión con amor, y como es en este caso la historia, ¿no? Y la historia del terruño. Así que, bueno, nos va a ir contando porque además hay una investigación muy particular y especial y que nos llega muy de cerca en estos días que estamos viviendo de julio, de festejo patronal, de contrición en la iglesia. Así que, bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, hija de Nogoyá. Hija de Nogoyá. Sí, radicada en este momento en Rosario. En Rosario. Y avanzando en el estudio, además de la docencia, ¿no? La investigación y el estudio. Sí, bueno, te contaba hace unos minutos que soy profesora de historia y que en este momento también tengo una beca para hacer el doctorado en historia. Sí. Y justamente mi tema de trabajo es historia de la iglesia en la provincia de Entre Ríos. Bien. Entonces, bueno, un poco a raíz justamente de los festejos patronales de Nogoyá, claro, de la novena, me pareció interesante poder compartir algunas reflexiones que a uno le parecen interesantes. Claro. Y que lo que uno va encontrando en esto de la búsqueda de la historia, ¿no? Sí. Que es constante, inagotable. Sí. Sí. Historia de la iglesia entonces en Entre Ríos, y en ello tenemos la iglesia en Nogoyá. O sea, vamos un poco más al afecto, al sentimiento especial, porque has crecido seguramente con toda esta magnificencia de lo que es la fiesta patronal. Sí, sí, yo creo que, bueno, cuando uno busca los motivos por los cuales elige una carrera, sí, y pienso que algún vínculo con las raíces de uno tiene. Sí. Y bueno, en mi caso, por lo menos en este momento, creo que pude hacer como una síntesis entre mi gusto por la historia y particularmente la historia de la iglesia o la historia, sí, en este caso, de la devoción mariana. Exacto. Y bueno, justamente pensaba, ¿no? Y con un legado también familiar, más allá del lazo que pueda unir o no, pero de que el profesor Juan José Antonio Segura, cuánto hizo por esta historia, por nuestra historia nogoyaense, por la historia eclesiástica, por la historia de nuestra Virgen, nuestra Basílica, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya que lo mencionás, quería agradecer justamente a María del Huerto Segura, sí, que es su hija, por el contacto. Y bueno, ella tiene cosas muy, muy interesantes, muy entrañables del profesor Segura, que ojalá en otro momento pueda también compartirles. Bien. Y en esto también, bueno, una de mis lecturas principales, él tiene un libro editado en 1991. Bueno, una primera versión fue en 1949, que Huerto me contó que tenía 26 años cuando lo editó. Sí. Y una reedición que se llama Nueva Historia de la Virgen del Carmen, en 1991, donde uno puede ver, o sea, el cariño y el interés que el profesor, sí, tenía por la historia de Nogoyá, y creo que cuando uno mira al pueblo, a la ciudad, con cariño, descubre cosas que lo hacen único, que lo hacen muy, sí, especial. Bien. Y en el avance de esta investigación de la historia de la iglesia en Entre Ríos y particularmente en nuestro terruño, ¿qué has podido encontrar? ¿Qué nos podrías contar? Bueno, mucho. Creo que una cosa que a mí me parece muy interesante es, en concreto, en esta devoción que hay en Nogoyá sobre la Virgen del Carmen. Sí. Bueno, primero es que recordar que la Virgen es patrona, o sea, los títulos, ¿no? Patrona y fundadora, y que estas fiestas que actualmente estamos compartiendo como comunidad son unas fiestas cívico-religiosas, ¿no? Que, sí, como sabemos, que Nogoyá no tuvo un acta oficial de fundación, sino que su fundación, o su hecho histórico fundacional, es aquel mes de julio de 1782, que Quiroga y Taboada lo recuerda, que es en ese momento donde se da inicio a la construcción de la parroquia. Sí. Y se entiende, en palabras también del profesor Segura, él deduce que ese acto fundacional, el cura párroco debe haber congregado a una cierta cantidad de habitantes, que para ese entonces se recuenta 150 vecinos, sí, sin contar mujeres y niños, porque el vecino era, bueno, el masculino de
con ciudadanía y con algún título de patrimonio, digamos. Y en ese acto fundacional, bueno, convocar una voluntad en común de dar origen también al pueblo de Nogoyá. Claro. Y es muy interesante, o sea, cuando uno investiga y accede a las fuentes y archivos, en este caso, bueno, pude trabajar en el archivo acá de la parroquia, sí, que también tiene cosas muy interesantes, y en el archivo del Arzobispado de Paraná, en cajas especiales que hay de Nogoyá. ¿Y todo eso cómo ha sido? ¿Hay apertura? Porque seguramente debe haber también mucha delicadeza y cuidado en conservar todos esos documentos, hasta un cierto recelo entendible, pero de todas maneras, ¿cómo ha sido la disposición? Sí, no, en mi caso la verdad que tanto desde la parroquia, también fui al archivo que hay acá de la municipalidad, porque bueno, justamente como es una fiesta cívico-religiosa, sí, la presencia también del municipio, de las instituciones, de la sociedad argentina, la sociedad española, bueno, históricamente sí, hacen también a la construcción de la devoción. Claro. Y también el archivo del arzobispado, la verdad que sin ningún problema. Al contrario, o sea, siempre como muy bien recibida, y eso, bueno, para uno que es su material de estudio, de trabajo, es muy importante tener ese acogimiento, digamos. Seguro, te está generando documentación, porque todo esto hay que reunirlo, hay que trabajarlo, que después sí, será en beneficio de todos también, de las sí, propias instituciones que te abren las puertas. Bien. Sí, sí. ¿Cómo continúa y en qué etapa se encuentra esta investigación? Bueno, en el caso de Nogoyá, yo realicé un trabajo en la carrera, para la etapa de profesorado y después para la licenciatura. Sí. Que, bueno, en las dos con mayor amplitud en la licenciatura, pero bueno, mi interés fue concretamente trabajar cómo se construyó la parroquia, tanto materialmente, y en eso, bueno, también cómo se consiguió el presupuesto, la participación del municipio en la organización de las devociones, de las fiestas patronales, que es muy interesante porque, bueno, uno primero formula preguntas para investigar, claro, para ver cuál es el problema que uno quiere resolver, dar luz o resolver. Bien. Y en estas preguntas, algunas de estas fueron, bueno, cómo se organizaban las fiestas patronales antes, quiénes las organizaban, de dónde salían los recursos económicos. Y uno puede ir viendo cómo a la par que esas fiestas patronales se construyen y el templo también se refacciona, se amplía, la sociedad también va cambiando. Claro. La participación, por ejemplo, antes estaba la Cofradía de la Virgen del Carmen, sí, que era una institución muy importante para la época y que le daba espacio a la mujer, por ejemplo, ¿no? Que eso es muy interesante porque para la época la mujer estaba vista en el espacio del hogar, ¿no? Como cuidadora, y en estos espacios religiosos fueron uno de los principales espacios donde la mujer tuvo su espacio, claro, de juntarse con otras, de reunirse, de charlar con el obispo, con el cura, de tener dinero, de comprar cosas, de organizar. Primero espacios de la independencia femenina. Claro. Sí, es muy interesante, claro, eso. Qué increíble, ¿no? Todo lo que nos brinda y el rico potencial tremendo que nos ha dejado el profesor Segura, y que aún resta seguir investigando, ¿no? Porque siempre sí, hay algo para seguir descubriendo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es más, o sea, cuando uno profundiza, bueno, como en la fe y en la devoción que el pueblo de Nogoyá tiene por la Virgen del Carmen, uno puede hacer paralelismo con otras devociones marianas que hay en el país, sí, ¿no? Por ejemplo, pensaba en la Virgen de Guadalupe en Santa Fe, la Virgen de Luján, la Virgen de Itatí. O sea, bueno, en el mismo plano también pensar, ubicar a la Virgen del Carmen en Nogoyá, que sí, tenemos basílica, tenemos santuario, tenemos camarín. La Virgen tiene 2 coronaciones muy importantes. Y ese papel que, eso es, digamos, para mí es muy interesante, ese papel que tiene María o la Virgen, que es o sea, hay una devoción universal a María, pero también después cada pueblo o cada comunidad la resignifica. Claro, ¿no? Claro. Y a su vez cada fiel, porque sí, creo que cuando uno observa los sucesos del 16 de julio y uno ve los rostros de las personas que están allí, bueno, cada uno coloca en María, no sé, una promesa o un agradecimiento, una relación muy cercana y personal que cada fiel construye con María, digamos. Y entendemos que supera hasta esa
instancia de decir soy fiel a María o soy devoto a María, porque hasta incluso por testimonios que hemos escuchado, hasta personas de otro credo participan de ese momento tan especial y hasta en forma emotiva, ¿no? Sí. Que es algo que sorprende y supera todo. Sí. Sí, es que en eso creo que la imagen de María me parece que reúne como muchas características. O sea, María es madre, María es consuelo, María acoge, María perdona, María cura. Y todas esas, esos dones, creo que cualquiera, sea cristiano, católico o de otra religión, Sí. uno lo necesita y lo recibe y también lo da. Bien, esto está en pleno desarrollo, así que vamos a comprometer para seguir conociendo más, Sí. para interesarnos más, porque esto es pasión, la Sí. historia es pasión, ¿eh? Y lo transmite. Sí, cuando Claro. quieran voy a ir compartiendo Bien, mis le deseamos avances. todo el éxito entonces en lo que es esta investigación, este doctorado y el avance también de la investigación que será enriquecer nuestros conocimientos también. Sí. Muchas gracias por compartirlo también en este Bueno. momento y por refrescarnos de algunas ideas también, porque por allí como que lo pensamos, lo vemos o lo mencionamos, decimos la patrona y por allí no vamos realmente al verdadero sentido de que por qué ella es patrona, ¿no? Sí. Así que realmente agradecido por enriquecer nuestro conocimiento también Bueno. con todo lo que está investigando. No, mi agradecimiento es mío también, porque vos citaste al profesor Segura y en todas mis lecturas, o sea, le debo todo, digamos. Entonces, como sociedad también me parece que nos hace crecer Sí. cuando uno vuelve a sus raíces y revaloriza eso que, Claro. desde la juventud también, o sea, Sí, no sí, perder sí. eso, sino darle quizás como otra mirada, Sí, sí. porque las distancias son, pero bueno, no perder eso y después también que cuando uno investiga, o sea, cómo se va construyendo nuestra religión y nuestra fe, el papel del pueblo es muy importante. Sin duda. O sea, el pueblo construye la religión, la fe, mantiene esa devoción a María viva, Claro. que cada año se va transmitiendo. Y Claro. eso se nota en Nogoyá. Qué bueno esto también de valorizar realmente y no dejar de destacar realmente todo el aporte histórico, investigativo, pero también el de cada uno que es parte de esa historia misma. Sí. Porque cada uno allí es importante para este Sí, logro sí, también. sí. Muy bien. Muchas Bueno, gracias por la a visita. ustedes.